Hoy vamos a hablar sobre respuesta completa de un circuito RL. Primero, para poder hacer esta demostración, vamos a tener un circuito RL sencillo, excitado por una fuente de corriente, en que su corriente está definida por medio de esta suma de dos escalones unitarios. Uno que tiene valor IO desde, digamos, menos infinito y que en el tiempo TO se vuelve cero, sumado con otro que tiene un valor inicial en el tiempo, digamos, infinito de cero y que en el tiempo TO cambia ahí. Entonces, sumando estos dos, lo que obtenemos es esto que se ve acá, que es que el valor IO viene, digamos, desde menos infinito y en el tiempo TO cambia ahí. Y con esto entonces vamos a hacer nuestra demostración de la fórmula general, digamos, que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas de respuesta completa. Entonces, primero lo que tenemos que asumir es que ya ha pasado muchísimo tiempo, digamos desde un tiempo muy largo viene el inductor en esa condición con una corriente IO que ha hecho que el inductor se cargue completamente y se vuelva un corto, ¿verdad? Cuando cuando el inductor está completamente cargado, se vuelve un corto y eso significa que toda la corriente de la fuente va a pasar a través de él. Porque esta resistencia no va a importar, ¿verdad? Toda la corriente va a querer pasar por el lugar de menor resistencia, que es el corto en el que se ha convertido el inductor al estar completamente cargado. Y por lo tanto, entonces la corriente en el tiempo inicial, que es aquí donde se da el cambio, es IO, ¿verdad? Porque él no acepta cambios bruscos. Entonces inmediatamente después del cambio se mantiene la corriente con un valor de IO, porque el inductor no acepta cambios bruscos de corriente. Entonces si luego aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, si hacemos ley de voltajes de Kirchhoff en esta dirección, ponemos más VL más VR igual a 0, que es lo que tenemos acá. Pero sabemos que para todo T mayor a TO, tenemos que VL es igual a la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo. Y VR es I minúscula menos I mayúscula por R. Bueno, ¿esto por qué? Porque si hacemos aquí ley de corriente de Kirchhoff, tenemos IR que como vemos el más está aquí, el menos acá, entonces IR va hacia arriba, ¿verdad? Por nuestra convención. Aquí la corriente de la fuente es I y esta otra corriente que va por acá es I minúscula. Entonces si hacemos ley de corriente de Kirchhoff ahí, nos queda que entran I e IR y sale I. Y entonces si despejamos de ahí IR nos queda I minúscula menos I mayúscula. Entonces ya sabemos que la corriente de la resistencia es I minúscula menos I mayúscula y eso multiplicado por R nos da el voltaje de la resistencia. Ahora pues vamos a reacomodar estos términos en la ley de voltajes de Kirchhoff y nos queda esto de acá y luego dividimos entre L y reacomodamos para que quede de esta manera y ahora podemos reordenar e integrar a ambos lados. De esta forma integramos desde la corriente en el tiempo inicial hasta la corriente en cualquier tiempo t e igualmente en este lado hacemos desde el tiempo inicial hasta el tiempo t. Y entonces tenemos esta expresión de acá, evaluamos todo y nos queda de esta manera. Después vamos a aplicar la función exponencial a ambos lados para terminar con esta expresión, pero además sabemos que la constante de tiempo para un circuito RL es L entre R y la corriente en el tiempo inicial ya habíamos dicho que era IO. Entonces si hacemos las sustituciones obtenemos esta expresión que se muestra acá y pues ya podemos definir cuánto es el valor de la corriente del inductor que le hemos llamado I para todo tiempo t. Entonces para tiempos menores a t inicial es IO, como ya lo vimos, y para tiempos mayores a t inicial tenemos esta expresión de acá. Si queremos sacar el voltaje, sabemos que el voltaje es la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo. Si aplicamos eso a estas expresiones, nos queda que el voltaje
en el tiempo menor a TO es 0, y para tiempos mayores a TO tenemos esta expresión que es simplemente la derivada de esta expresión multiplicada por L. Ahora, para todo tiempo t y reordenando, vamos a obtener esta expresión que está dividida en la respuesta natural, que es esta primera parte de acá, y la respuesta forzada. Esta respuesta completa puede expresarse también de esta manera, que es que la corriente del inductor es igual a la corriente en el infinito más la corriente en el tiempo inicial menos la corriente en el infinito, todo esto multiplicado por E a la menos T menos TO entre tau. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Bueno, lo vamos a tratar de aplicar en un ejemplo para que sea más claro. Entonces tenemos el siguiente ejemplo en el cual tenemos una fuente de corriente con una resistencia de 1 ohmio y una inductancia de 1 Henry. Y nuestro objetivo es averiguar I de t y V de t para todo t. La fuente tiene esta función que es 5 amperios que están multiplicados por un 1. O sea, eso significa que durante todo el tiempo al menos va a ser al menos 5, ¿verdad? Porque en todo momento va a haber al menos 5 amperios. Después de un segundo en adelante, esto va a valer 1, ¿verdad? De un segundo en adelante. Y de 4 segundos en adelante, esto va a valer 1. Entonces va a haber momentos donde va a ser 1 más 1, o sea, 2. Y entonces esto va a valer 10. A partir de un segundo, esto va a valer 10. Antes de un segundo va a valer 5. Y después de 4 segundos va a volver a valer 5. Porque estos dos se van a anular uno al otro. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Es una simple, digamos, compuerta. La diferencia es que no empieza en 0, sino que inicia en 5. Sube a 10 en un segundo y vuelve a bajar. Vamos a ver cómo responde este circuito a esta compuerta. Entonces, para todo tiempo menor a 1, sabemos que la corriente son 5 amperios, ¿verdad? Si hacemos esto va a valer 0 y esto va a valer 0 para cualquier tiempo menor a 1. Entonces va a ser simplemente 5 amperios. Y entonces la corriente del inductor, como ustedes ya saben, estamos asumiendo que venimos desde un tiempo muy lejano. Con ese valor ya el circuito se estabilizó, ya el inductor se convirtió en un corto y toda la corriente de la fuente está pasando a través del inductor. Por lo tanto, la corriente para todo tiempo menor a 1 es igual a 5 amperios. Y esto significa que en el tiempo 1 segundo también la corriente va a ser 5 amperios porque el inductor no permite cambios bruscos de corriente. Ahora vamos a pasar al siguiente intervalo, que es el intervalo de 1 a 4, en el que vemos que la corriente de la fuente pasa a ser 10 amperios. Entonces vamos a analizar esto usando la fórmula general que ya vimos en la demostración, y para eso tenemos que identificar todos estos parámetros, ¿verdad? Y sabemos que la corriente en el infinito, que sería si nosotros dejamos el circuito en esta condición por un tiempo infinito, en ese caso el inductor llegaría a cargarse, se convertiría en un corto y exigiría que toda la corriente de la fuente pasara a través de él, por lo tanto su corriente llegaría a ser 10 amperios. Además sabemos que la constante de tiempo es L entre R y por lo tanto es de 1 segundo. Y el tiempo inicial es 1 segundo también, y la corriente en ese momento, en el tiempo 1, es de 5 amperios porque, bueno, ya sabemos que eso lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, con esto podemos hacer la sustitución y nos queda de esta forma. Entonces, si queremos saber cuál es la corriente en el tiempo 4, para tenerla ahí presente para el siguiente paso, tenemos que simplemente sustituir el tiempo 4 en esta ecuación. Hacemos eso y encontramos que la corriente en el tiempo 4 segundos es de 9.751 amperios. Con esto pasamos al siguiente paso, que sería el movimiento de 10 a 5 que se da a partir de los 4 segundos. Entonces vamos de nuevo a aplicar la misma fórmula, pero esta vez tenemos que la corriente en el infinito, o sea, si mantenemos esa situación
hasta el infinito, la corriente van a llegar a ser 5 amperios por las mismas razones que vimos antes, ¿verdad? Que el inductor va a convertirse en un corto y va a obligar a que toda la corriente fluya por el camino de menor resistencia, que obviamente es un corto. Después el tau sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque la resistencia sigue siendo un ohm. Y el tiempo inicial son 4 segundos y la corriente en ese tiempo de 4 segundos es de 9.751. Entonces si hacemos todas las sustituciones y simplificamos, nos queda esta expresión. Y finalmente entonces para todo t tenemos que para tiempos menores a 1 la corriente serían 5 amperios. Para tiempos entre 1 y 4, incluyendo 1, ¿verdad? O sea, para mayor o igual a 1 y menor a 4, tenemos que es 10 por 1 menos 0,5 e a la menos t menos 1 amperes. Y para todo tiempo mayor o igual a 4, tenemos que la corriente sería 5 más 4.751 e a la menos t menos 4 amperes. Y pues si aplicamos la fórmula para averiguar el voltaje de este inductor, que sería la derivada de la corriente en el tiempo multiplicado por L, nos encontramos que el voltaje en el inductor en el tiempo menor a 1, el voltaje va a ser 0, ¿verdad? Porque como ya sabemos se convertiría en un corto. Para cualquier tiempo entre 1 y 4, vean que aquí no se incluye el 1, porque en ese momento ahí puede haber un cambio brusco, ¿verdad? Lo hay, un cambio brusco. Después vamos a ver que está indefinido, ¿verdad? No se puede definir el valor en t igual a 1, ¿verdad? Porque este voltaje puede ser y es discontinuo, ¿verdad? Y luego, para todo tiempo mayor a 4, tenemos un valor de voltaje negativo, ¿verdad? Y esto es porque para todo tiempo mayor a 4 empieza la descarga del inductor, y para descargar, como la corriente no puede cambiar de magnitud ni de dirección abruptamente, lo que vamos a hacer es que el inductor va a seguir suministrando la corriente en la misma dirección, pero va a cambiar su polaridad para empezar a descargar a través de la resistencia de un ohm. Y entonces finalmente las gráficas que obtenemos son estas. En punteado y negro podemos ver cómo la fuente pasa de 5 a 10 y después vuelve a bajar a 5. Podemos ver que la reacción de la corriente del inductor es suave, tal como lo esperábamos. Su reacción es lenta, ¿verdad? No puede haber cambios abruptos. Y casi le da tiempo de cargarse, pero no logra cargarse completamente hasta los 10, sino que llega a 9. Bueno, ya ustedes vieron el número ahí. Y después de eso empieza a descargarse hasta que nosotros ahí lo paramos en 4 tau. No lo dejamos seguir hasta 5 tau, pero lo paramos en 4 tau, ¿verdad? Entre 4 y 8 hay 4 tau. Y el voltaje tiene un cambio abrupto, ¿verdad? Porque recuerden que depende de la derivada de la corriente. Entonces aquí hay un cambio muy muy grande en corriente. Pasa de 0 a un valor positivo y bastante pronunciado. Eso hace que haya un pico grande en el valor del voltaje, porque depende del cambio en la corriente. Después eso va disminuyéndose conforme el cambio va siendo menor. Ustedes como pueden ver, hasta el punto de que ya iba a llegar a ser casi 0, porque iba a estar completamente cargado, pero justo antes de eso hay otro cambio brusco que hace un cambio también inclusive en la pendiente, ¿verdad? de la corriente, que ahora empieza a ser una pendiente negativa y por lo tanto tiene que haber un voltaje negativo, ¿verdad? Un cambio de polaridad en el inductor, y luego se va descargando y entonces el voltaje va haciéndose cada vez más cercano a un corto, ¿verdad? Nosotros sabemos que si se sigue adelante eventualmente va a llegar a ser 0. Y con eso pues ya cubrimos este tema de respuesta completa en RL. Y como ya es costumbre, vamos a ver una simulación de este mismo circuito en LTSpice. Ahora vamos a ver una simulación de este mismo circuito. Como pueden ver aquí, lo que estoy diciendo es que la fuente va a tener un pulso que va a hacerla cambiar de 5 a 10, y va a esperar, digamos, un segundo para hacer ese cambio. Va a tener un nanosegundo de subida, un nanosegundo de bajada. Va a durar 3 segundos en esa condición y
va a tener un periodo de 10 segundos y eso se va a hacer solamente una vez, o sea, va a haber un solo ciclo. Y después aquí dice un transitorio desde 0 hasta 8 y en divisiones de 1 por 10 a la menos 5 segundos. Entonces con eso ya podemos correr la simulación y vamos a ver las cosas importantes, que era primero la fuente, ¿verdad? Que ahí, como pueden ver, pasa de ser 5 a ser 10. Vamos a cambiar esto de una vez para que vaya de 0 a 10, para que se vea más claro que pasa a ser de ser 5 a ser 10. Después vamos a ver la corriente del inductor. Como vemos, es un cambio tal como lo esperábamos, y el máximo anda en 9.7420, como ya ustedes lo vieron en el problema. Y por último, el voltaje del inductor, que como ven, bueno, aquí también voy a cambiar esto para que se vea tal como está en el otro, que está de 10 a menos 10. Y bueno, voy a cambiar este aquí también, nada más para que lo vean igual. Estaba de 10 a menos 10. Y así se ve exactamente como lo tenemos en la gráfica del problema, en el que vemos que hay un cambio brusco acá hasta 5 volts y luego va disminuyendo y después hay un cambio brusco y opuesto, ¿verdad? También un punto bajo aquí de también de 4.70 y algo volts, que ya también lo habíamos visto en el problema, ¿verdad? Y pues eso sería. Muchas gracias por su atención.